¿Cómo están viajeros sin pasaporte, indocumentados, amiguitos? Oye, el día de hoy, one more time, nos encontramos en el cementerio general, al lado de esta escultura, y también fosa común, en donde reposan los restos de la víctima del incendio de la compañía, pues chiquillos, del famoso. De las víctimas. Acá fueron la mayor cantidad de víctimas mujeres, y por supuesto una de las tragedias más grandes de la historia de Chile, si no la más grande con respecto a incendios. Y bueno, el día de hoy estamos acá porque vamos a hacer un tour guiado. Sí, amiguitos, hoy día no voy a hablar yo ni la Stephanie, hoy día nos va a guiar un grupo de profesores de historia a través de nuestro hermoso Camposanto. Así que, sin más que decir, acompáñennos en este nuevo episodio. Nos vemos. Y está sepultado Ignacio Carrera Pinto, Diego Portales, Javiera Carrera, José Miguel Carrera. Están en la catedral. Los arzobispos también están dentro de la... Bueno, hasta el día de hoy todavía los arzobispos, los miembros de la iglesia, de la curia, son sepultados en las iglesias. El problema es que las iglesias se empezaron a convertir en foco de infección, de enfermedades, de insalubridades, y es así como se trae la idea de crear cementerios. Y se llama cementerio general porque acepta todo tipo de personas. Creyentes, no creyentes, ricos, pobres. Por eso que también los cementerios se conocen como necrópolis. Necro, muerte, polis, como los griegos, ¿qué significaba? Las polis griegas. Atenas, Esparta, Troya, que eran ciudades. Entonces esta es una ciudad de los muertos, con calles, con barrios, con sectores populares, con sectores acomodados. También se conoce como panteón. Panteón para los griegos era el hogar de los dioses. Entonces acá se pensaba de que tenían que estar las personas más importantes de la vida pública de una nación. Presidentes, militares, artistas. El pueblo pobre era sepultado en fosas comunes. Si yo voy a buscar a mis tatarabuelos, no hay tumba de mis tatarabuelos, ni de mis bisabuelos. Solo mis abuelos ya pudieron ser sepultados en los cementerios. Y si ustedes empiezan a buscar su árbol genealógico, a menos que tengan una familia muy... de alta alcurnia, claro, un árbol genealógico muy bien armado, ustedes no van a encontrar a sus ancestros sepultados. La mayoría de ellos fueron sepultados en fosas comunes. O las hueseras, agarraron los huesos, ¿cierto? Y se fueron ahí en algún lugar que nadie sabe dónde está. Ese es el contexto, pero además... ya cuando triunfa la independencia, se consolida el cementerio, en torno a este lugar se crea un barrio sanitario. Entonces acá hay varias instituciones ligadas a la salud, a la muerte. Tienen el hospital psiquiátrico, tienen aquí donde está la antena, está el Instituto Médico Legal, el Hospital del Cáncer, el Hospital San José, el antiguo y el nuevo. El JJ Aguirre, que es un poquito más... El JJ Aguirre y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con el Instituto de Anatomía, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es un barrio sanitario, y es así como se comienza a consolidar el cementerio general como el cementerio más grande de Chile, el más antiguo, es de 1821. Acuérdense que O'Higgins gobernó entre 1818 y 1823, es obra del gobierno de O'Higgins, y tiene más de 2 millones de sepulturas. Ahora, me gustaría hacer una acotación respecto a lo que dice Nelson. Es cierto que el cementerio se fundó en 1821. No obstante, comienza a funcionar ya abiertamente a todo público a partir de 1825. Hay dos tumbas que las podemos ir a ver hacia la pasada, que son las tumbas más antiguas que tiene el cementerio. Una que corresponde a 1825 y otra a 1830.
son los dos sepulcros más antiguos. Y el de 1830 es la primera tumba, por así decirlo, privada que adquiere una familia. Y sobre la misma, lo que decía mi compañero, si bien este lugar lo podemos considerar como una necrópolis, es también necesario explicar el término laico, porque esa es la gracia de este lugar. Antiguamente, solo las personas que pertenecían a la fe católica podían ser sepultadas. Muestra de ello es el cementerio católico que está por Avenida Recoleta. Nadie más tenía derecho a sepulcro y nadie tenía derecho a llorar a sus familiares. Y quizás no tanto llorar, sino sentidamente hablando, acompañarlos en la despedida. O'Higgins se percata de eso, obtiene en su momento claro momentos de lucidez y funda este lugar dándose cuenta que hay personas que efectivamente necesitan dar esa despedida a sus seres queridos, independientemente del credo religioso e incluso político que tuviesen. Es por eso también que en este lugar existe un lugar llamado el Patio de los Disidentes, que está al fondo del cementerio. Ahí se encuentran musulmanes, judíos. Vamos a ver si alcanzamos a pasar por allá. Últimamente ese lugar ha estado cerrado, pero ahí está todo lo que es como el origen del movimiento protestante y de lo que hoy día son los evangélicos. Así es. Chicos, avancemos, pero antes de eso, miren, yo por respeto siempre pido permiso, pero eso es algo como muy personal de cada uno. Pidamos permiso, así como íntimamente, porque vamos a entrar a conocer la historia de estos personajes. Yo voy a ser como el parlante de la historia de ellos y no voy a emitir ningún juicio ni a favor ni en contra, a pesar de que vamos a ver personajes políticamente complejos, intensos, ¿cierto? ¿Hay algo que les llame la atención de este lugar acá a su alrededor? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que ustedes estén viendo en este momento y que quieran consultar? A nosotros nos llamaban la atención las construcciones que están... Perfecto. Bien. Esas son antiguas caballerizas, pertenecían al ejército, ahí se guardaban los caballos, ¿de acuerdo? Y fue parte del ejército que participó en la Guerra del Pacífico, del 7º de línea. Hoy día son oficinas municipales de Recoleta. Sí. Y por este lado se encuentra el hogar del colectivo teatral La Pato Gallina, quienes han tenido más de 20 años de actividad teatral a partir de los años 90 en Chile. Lo otro que bueno, tenemos el Cerro Blanco, el Apu Huechuraba, ese es su nombre. Este fue un centro ceremonial, hay hartos elementos de la cultura diaguita y pueblos precolombinos, picunches que habitaron acá el Valle del Mapocho. Lo otro es esto, miren, venga, dense la vuelta. Acérquense por acá. Miren, hay un símbolo que se va a repetir en casi todas las sepulturas, los mausoleos más antiguos, que está también allá donde dice Cementerio General, Alfa, ¿cierto? Y Omega. Eso significa, son letras griegas que significa la linealidad del tiempo histórico para los cristianos. Para el catolicismo existe la Génesis y la Apocalipsis, ¿cierto? El origen y la muerte. Para la cosmovisión indígena siempre está el eterno retorno, la vuelta al ciclo. Hay otras interpretaciones de la historia que plantean de que la historia es una espiral, las cosas se repiten, pero también hay avances y retrocesos. Lo que está representando esa imagen es que la vida de nosotros gira en torno a Dios desde el inicio hasta la muerte, desde el nacimiento hasta la muerte. Eso está simbolizando. Y esa imagen que aparece allí, ¿cierto? Que también se repite acá, significa Dios. ¿Vale? Muchachos, lean allí. A las víctimas del incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, el 8 de diciembre de 1863, día de la Inmaculada Concepción, es cuando la gente va a los Vázquez, ¿verdad? Es cuando se conmemora a la Virgen del Cerro San Cristóbal. Ese día, feriado religioso hasta el día de hoy, en la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿cierto? En calle Compañía con bandera, donde hoy día está el ex Congreso Nacional, había una misa. Había gran cantidad de adornos, ¿cierto? En ese tiempo, 1863, la población se iluminaba con velas. Estas se inflamaron, agarraron los adornos que habían en el momento y todo esto se vio agravado porque las puertas de las iglesias antiguamente se abrían hacia adentro. O sea, si yo tenía que entrar, tenía que empujar o tirar.
empujar para entrar. Y si yo quería salir, tenía que tirar. La mayoría de las personas no mueren en un incendio producto de las llamas, sino que mueren por asfixia, ¿cierto? Se empezaron a caer las personas al tratar de huir, las puertas no se pudieron abrir y murieron más de 2.000 personas. Casi toda la población de Santiago perdió un familiar en lo que ha sido la tragedia más grande de incendios en la historia de Chile. Después vino lo que pasó hace poco en Valparaíso, 133 muertos. Después la cárcel de San Miguel, 82, 83 muertos. 81. ¿Vale? Pero acá murieron más de 2.000. Y los cuerpos quedaron irreconocibles. No hubo huella digital, examen dental, prueba de ADN. Y debajo de nosotros, aquí hay una fosa común. Donde ustedes mismos están parados. Acá se sepultaron los restos de las víctimas de la tragedia. Esa fecha marca la fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Los bomberos existían en Valparaíso hasta desde 1853. Correcto. 10 años después surge el Cuerpo de Bomberos acá en Santiago. Ya, chiquillos, vamos, entremos, pongámosle bueno. Mientras vamos caminando les voy a contar un dato que tiene que ver precisamente con este barrio. Ya lo decía Nelson, todo este complejo, todo este territorio tiene un mecanismo higiénico de salud. ¿Qué significa eso? Significa que antes de que esto fuese cementerio, si bien lo había mencionado Nelson, ya era prácticamente un lugar de fosa común. Pero ¿qué se hizo para evitar que las infecciones contaminaran a la ciudad? Pues bien, tanto el hospital JJ Aguirre como este lugar tiene una especie de acequias o canaletas que van al costado de los tumbas, o más bien en este caso en algunos mausoleos. Bueno, esas canaletas se llaman miasma. Se creía antiguamente, por higiene por supuesto, que el agua era capaz de llevarse todo ese aire contaminado a través de una corriente, y esa decantaba en un desagüe que se llevaba todo aquello que pudiera afectar al ser humano. Lo van a ver aquí entre medio, les voy a indicar alguna evidencia de aquello, pero sean todos bienvenidos a este territorio sagrado llamado Cementerio General. Por favor. Muchachos, acérquense por acá. Vamos a ir avanzando, nos vamos a mover rápido para que podamos visitar la mayor cantidad de lugares. Oye, no podemos hacerlo todo. Imagínense, vamos a comenzar ahora y vamos a terminar a la 1 aquí mismo. Y nos van a quedar muchos lugares por visitar. No terminó de gobernar. Murió de tuberculosis, que era una enfermedad que se llevó la vida de varios personajes de la historia. A él le tocó enfrentar en 1939 el terremoto de Chillán. Eso provocó que se destruyeran carreteras, puertos, y además nosotros veníamos saliendo de la crisis del 29, de la depresión, ¿cierto? La sustitución del salitre. Entonces la situación económica en Chile era bastante precaria, y él impulsó la creación de la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción. Y con eso se potenció un modelo de desarrollo en Chile que se conocía como sustitución de importaciones, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos un modelo económico neoliberal, conocido, ¿verdad?, como libre comercio. Las mercaderías van y vuelven. En ese tiempo se buscaba, miren, comprendan el concepto, sustituir las importaciones. ¿Cómo las sustituyo? Creando industria, creando fábricas. Su lema de gobierno fue gobernar es educar. Durante su gobierno se crearon 500 escuelas, ¿de acuerdo? Y también durante su gobierno se incorporó el territorio chileno antártico. Nosotros conocemos de que Chile es tricontinental, ¿cierto? Porque tenemos presencia en Oceanía a través de Rapa Nui y en la Antártica a través de, ¿cierto?, un territorio que fue incorporado durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y también la inclusión del territorio nacional en el continente americano. Allí las tres partes. Ah, claro, los tres. Allí están los Aquí tres están. abajo. Gobernar es educar. Bueno, en ese tiempo, y hasta el día de hoy todavía el libro sigue siendo, ¿verdad?, como el símbolo de la intelectualidad, del conocimiento. Hoy en día quizá una escultura debiese tener una tablet, un computador, un celular. Chicos, avancemos.
están, amiguitos? Bueno, el día de hoy no vamos a hablar nosotros, así que los invitamos a este tour histórico. Saben más historia que yo, así que... Atención. De la arquitectura. Miren, muchachos, observen esa escultura. Acérquense más por acá. Esta escultura fue la primera imagen de un cuerpo desnudo, de un ángel en el cementerio general. Imagínense, una sociedad súper conservadora, católica, en un campo santo, que hubiese una escultura. Si ustedes ven las otras que están, todas las imágenes están con un velo, ¿cierto? Con un vestido, con un traje. En cambio, ese angelito estaba desnudo. Muchas de las cosas que yo sé es por oralidad. Estas cosas no necesariamente están registradas. Yo las escuché también de otras personas que me enseñaron a mí. Pero comentaban que cuando se instala esta imagen, varias personas venían a cubrirlo con ropa, le ponían traje, ¿verdad? Porque ¿cómo era posible que se faltara el respeto de esa manera? Y hubo alguien que fue más decidida o decidido y le amputó su genital. Le cortó el pene al angelito. Miren, no lo tiene. Lo dejó asexuado, ¿cierto? Como tensión de la que era parte de la sociedad chilena por allá por el siglo XIX. Media vuelta, por favor. Muchachos, miren, detrás mío, la tumba de Jaime Guzmán Errázuriz, estrecho colaborador de Augusto Pinochet, ¿cierto? Es el civil más importante dentro de la dictadura militar. A él se le atribuye el diseño y la redacción de la Constitución de 1980. Y él, después de producido la transición a la democracia, él asume como senador por Santiago Poniente. Él es abogado y estando haciendo clase en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en el Campus Oriente, ¿cierto? Es asesinado por un comando, un grupo armado del Frente Patriótico que se había separado del Frente Patriótico que había surgido en 1983. ¿Cierto? Cuando se retorna a la democracia, el Partido Comunista y el Frente Patriótico dejan la lucha armada, pero hay un grupo que se mantiene activo y son los que cometen este crimen, ¿cierto? Con disparos hacia el vehículo en el cual él iba tras salir de la Facultad de Derecho. Y es fundador de la UDI, ¿cierto? Del Partido Unión Demócrata Independiente. Como ustedes pueden ver, este lugar ha sido profanado, ¿cierto? Ha sido vandalizado. Porque también, y aquí tengo que emitir una opinión, el cementerio general ha sido víctima de alguna u otra manera, ¿cierto?, de las tensiones políticas que ocurren en la sociedad en general. Por eso que al final se termina convirtiendo en una representación de nuestra sociedad también, ¿cierto?, con rayado y con, en este caso, intentos de incendio que le han ocasionado. Esto más allá de la opinión política que uno tenga con respecto al personaje. Sí, sobre la misma, cabe destacar que si vamos hacia ese lugar, un poquito más allá se encuentra el pórtico que dice patio histórico. Esta parte también pertenece al patio histórico debido a que muchos personajes, sobre todo de la política chilena, están enterrados allí. Y ojo, este lugar tiene una diversidad política en ese sentido. Hay gente que es de izquierda y de extrema izquierda, disculpen, como también de derecha y extrema derecha. Y muestra de ello es, por ejemplo, esta misma tumba que ha sido vandalizada, que pertenece a Jaime Guzmán, más allá de si nosotros adherimos a su ideología política o no. Un tanto más allá se encuentra también la tumba de Eduardo Frei Montalva y de Patricio Elwin. Vamos a verla, venga. Vamos. Por lo tanto, una carga bastante política, pero también identitaria. ¿Y es ahí dónde está? ¿Sí? ¿Es justo ahí? No me viene la placa, nada. Lo que pasa, por lo que... Ahí. Ese es el lugar. Por lo que yo tengo entendido, aquí está enterrado Jaime Guzmán y su madre. Los dos están acá. Pero claro, la figura de Jaime Guzmán es aquella que El punto es que no hay nada que lo... y es la más recordada. que diga que está No, ahí. lo dañaron absolutamente. Pero Todo dañado. Acá tenemos la tumba de dos presidentes también. Gracias. Ya vimos el de Pedro Aguirre Cerda. Acá están dos presidentes que pertenecen al Partido Demócrata Cristiano. Ellos
originalmente son una separación del Partido Conservador. Se les conoce la falange. Esto es una falange, ¿cierto? Este pliegue que tenemos nosotros en un dedo es una falange. Entonces ellos eran un grupo de jóvenes conservadores que se separó del Partido Conservador y que después dieron origen al Partido Demócrata Cristiano. Y acá está Eduardo Frei Montalva, que gobernó en Chile entre 1964 y 1970. ¿Cuántos años gobernó? 6, ¿cierto? Después de él viene Salvador Allende, que asume en 1970. ¿Y hasta qué año debía gobernar? 76. Hasta el 76. Eran periodos de gobierno de 6 años. ¿De acuerdo? Y ya todos sabemos, y lo vamos a ver después, duró solamente 3. Y acá está Patricio Aylwin, que fue opositor del gobierno de Salvador Allende, pero que después representa todo el proceso de transición democrática de Chile. Es el primer presidente después de Augusto Pinochet, después de la dictadura militar. 1990-1994, duró solamente 4 años su gobierno. ¿De acuerdo? Oye, anécdota que cuando muere él, su tumba no estaba lista. Y tuvo que ser sepultado junto con Eduardo Frei. Ya después terminó de diseñarse esta, que tiene este modelo así como de catacumba. Claro, subterráneo. en realidad, miren, después les vamos a explicar mejor, pero las tumbas que son subterráneas se llaman criptas. Esta es una cripta, ¿vale? Vamos, chicos, vengan por acá, por favor. Bueno, y además contarle que cómo muere Patricio Aylwin, de viejo, de anciano, ¿cierto? Pero Eduardo Entonces Frei, esto básicamente es un mausoleo. asesinado. O sea, por lo menos hay rastros de que habría sido envenenado en la misma clínica donde muere Pablo Neruda, ¿cierto? Que es la clínica Santa María. Y donde misteriosamente trabajaba el químico de la DINA Berríos, no sé si se acuerdan de él. O han escuchado de él. Venga por favor por acá. Hola, hola. Sí, Adelante, bienvenida. No se preocupe, adelante. Bueno, ya llevamos media hora. No hemos avanzado mucho, pero... Oye, miren, acá me voy a una artista chilena, Rebeca Mate Bello, bisnieta de Andrés Bello. Rebeca Mate acá está autorrepresentada, se autorretrató en una dirigente del Partido Comunista. Muere en el 2005, Gladys Marín. Ella fue presidenta de las Juventudes Comunistas durante la Unidad Popular, fue diputada durante el gobierno de Salvador Allende, después pasa al exilio, es esposa de Jorge Muñoz, que es un detenido desaparecido. Ella interpone la primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet y fue candidata presidencial el año 1999, elección en las cuales resultó electo Ricardo Lagos. El 2003, en conmemoración de los 30 años del golpe de Estado, ella es diagnosticada con un tumor cerebral, se va a Suecia, después recibida en Cuba y vuelve a Chile ya desahuciada. A pasar sus últimos días. Exacto, y fallece el 6 de marzo del 2005 y su cuerpo es cremado, es incinerado. Y acá están sus cenizas. Y acá hay 3 elementos, ¿cierto?, de su vida y de su amor por Chile. ¿Qué representa la paloma? Paz. La paz, la esperanza, ¿cierto? El martillo. ¿Qué representa la estrella? ¿Qué representará la estrella? Chile, ¿cierto? La bandera. Y en este caso, el símbolo del Partido Comunista, la hoz y el martillo. La hoz es una herramienta que ocupa el campesino para cortar el trigo
y el martillo que representa al obrero de la construcción, ¿cierto? La unidad obrero-campesina en la imagen del Partido Comunista. Y acá se encuentra esculpido también el rostro de Gladys Marín. La gracia de esta tumba es que con la proyección solar se logra ver iluminados los 3 o 4 símbolos, yo no me había percatado de la estrella. Con la luz solar se proyectan estas imágenes y cobran vida. Uno se da cuenta, puedo identificar la estrella, puedo identificar la paloma, puedo identificar el rostro y finalmente el símbolo del martillo y la hoz. La unión de los campesinos y los obreros. Los veteranos. Sí. ¿Quiénes son los más chiquititos acá? ¿Usted cuántos años tiene? 9. 9, epa. Los chicos de allá, ¿qué edad tienen? ¿Qué tiene usted, joven? 9 también. 9. 10. Ah, la media, justo. Estamos listos, entonces vengan. Acérquense, Vengan para señor. acá. Chiquillos, vengan. Los vamos a enrolar a la guerra. ¿Quieren ir a la guerra o no? No, quédense ahí nomás, pero miren, pongan atención. Miren, pongan atención. Miren las fechas. Esta es la fecha 1879, es la fecha del combate naval de Iquique, ¿cierto? El inicio de la Guerra del Pacífico. Ahí muere Arturo Prat, 1879. Y este es el término de la guerra. Entre este año y este año muere... Pucha, yo ando con... A ver. ¿A dónde dejé la plata? No. Necesito una luca. ¿Dónde la dejé? Acá. Ignacio Carrera. Aquí la tengo. Acá está. ¿Ustedes saben quién es él o no? Ajá. ¿Quién es? Ignacio Carrera. Ignacio Carrera Pinto, ¿cierto? Él muere en 1882. El del billete de 10.000 pesos, Arturo Prat, muere en 1879. Estos dos personajes mueren durante la Guerra del Pacífico. Termina la Guerra del Pacífico en 1883, después de que el ejército chileno había invadido Lima, en Perú. ¿De acuerdo? ¿Por qué me detengo acá? Porque si nosotros hubiésemos venido hace un tiempo atrás y hubiésemos visto la fecha de defunción de las tumbas que están atrás, la mayoría son de 1940. Imagínense. El lugar se llama Cuerpo de Inválidos, es decir, son veteranos del 79, son sobrevivientes de la Guerra del Pacífico. Siempre cuando se habla de veteranos del 79, la fecha es el inicio de la guerra. Si son, por ejemplo, sobrevivientes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, serían veteranos de 1914. ¿De acuerdo? El asunto es que estas personas perdieron un pie, una mano o quedaron mutilados de alguna u otra manera, por eso son inválidos. Pero tuvieron una sobrevida de más de 60 años. Es poco común acá en Chile. Imagínense, una sobrevida de 60 años. Si murieron en 1940, pero la guerra terminó en 1883, ¿qué edad tenían cuando fueron a la guerra? Menores de 10 años. 9, 10, 11 años. Eran niñitos. Y eso nos permite entender de que la primera línea del ejército en un combate cuerpo a cuerpo se llaman infantería. ¿Y por qué se llama infantería? Porque son los niños, los primeros que van a la guerra. Así que usted valore, muchachos, la posibilidad de estudiar los derechos del niño, porque si hubiese nacido en esta época, usted estaría con un fusil combatiendo en alguna trinchera. Y sin derecho a reclamo. Muchachos, miren allá, ahí está la catedral gótica que les decía. Es una réplica de una iglesia de Londres. Y nuevamente ustedes se pueden dar cuenta de que elementos del gótico son los vitraux, ¿cierto? Estas ventanas de colores, vitrales, vitraux. Y también ahí tienen dos gárgolas que están protegiendo la catedral, la iglesia. El estilo gótico además siempre se representa por las columnas hacia el cielo. Un elemento del gótico también son los obeliscos. ¿Conocen el obelisco de Buenos Aires, cierto? Ese es un elemento del gótico. Lo que buscan es proyectar las almas directamente hacia el cielo, lo más rápido posible. Agregando un dato sobre arquitectura en ese sentido, ya lo hablábamos en el mausoleo, todo lo gótico siempre ha sido vinculado a lo oscuro. No obstante, lo que quiere alcanzar el movimiento gótico y sobre todo en la arquitectura no es la sombra, sino todo lo contrario, la luz. Y la altura tiene que ver con que entre más alta sea la estructura, más cerca de Dios estamos. Ese es el sentido de este tipo de construcción. Los que le hicieron mala fama al gótico fueron los renacentistas.
lo que hablábamos recién, acuérdense siempre, las 4 tortugas ninja. Estos artistas eran los que decían, no, ustedes son de este periodo oscuro que es la Edad Media. Pero, como decía muy bien Christopher, muy lejos del oscuro, al contrario, lo que más buscaban las iglesias y el arte gótico es la luminosidad. Por así decirlo, en música podríamos hablar de Johann Sebastian Bach, que también componía música para Dios, por lo tanto es bastante divino, iluminado su sonido. Y el origen de la palabra gótico viene de los pueblos de los godos, en la expansión de Europa, en los primeros imperios. De ahí viene la palabra gótico. ¿Y por qué godos o gótico? Porque la palabra got, en este caso, por ejemplo, en alemán, significa Dios. Como también en inglés, cuando escribimos God, pero con D, también tiene esa etimología de Dios. A eso viene la palabra gótico, gótica. Mira, eso no lo sabía yo. Es derivado del alemán. Correcto. En este caso sería el latín, que es como la lengua madre. Correcto. ¿Cómo están, amiguitos? Vamos a la tumba de Salvador Allende. Qué rico cómo se escuchan los pajaritos en la mañana, ¿verdad? Mira. Y están vivos. Sí. Si gustan puede colocarse por la sombra. Sí, mejor, si quieren, ahí tienen espacio para aprovechar la sombrita. Porque el sol ya se nota que está empezando a pegar. ¿Partes tú? Sí, brevemente solo decir, miren esa pirámide azteca con elementos también de la civilización maya. De hecho, aparece allí el calendario maya, que es este calendario circular, Justo al medio. ¿cierto? Y arriba aparece algunos de los dioses de estas civilizaciones de Mesoamérica. Quetzalcoatl, ¿han escuchado hablar de él? O Huitzilopochtli, ¿cierto? Son estas imágenes de la serpiente con alas que aparece representada allí. Acá tienen ustedes un mausoleo de la familia Abu Moor. Son de origen palestino, están muy ligados al fútbol, ¿cierto? Hasta hace poco eran los dueños de O'Higgins de Rancagua. Y detrás mío la tumba de Salvador Allende. Salvador Allende, muchachos, cuando muere el 73, es sepultado en el cementerio Santa Inés de Viña del Mar. Allá estuvo como NN durante 17 años, y recuperada la democracia, el presidente Patricio Aylwin, del cual ya vimos su tumba, le realiza los funerales de Estado que no se le pudieron hacer durante 17 años. Si se fijan en la arquitectura, esta parte cuando veníamos caminando de allá, es como si fuese una cruz sin terminar. Es como que es la base de la cruz, ¿cierto? Si nosotros pudiésemos completar la cruz, le falta una parte, ¿no? ¿Se entiende? Y eso es porque Salvador Allende era agnóstico y masón. Entonces él no tenía un vínculo directo con la iglesia, pero dejaba a los agnósticos, dejan como en duda la existencia o no de Dios. Por eso que es como una cruz a medio terminar. Y lo otro es porque al otro lado, si ustedes ven allá, hay un Cristo de madera ahí al fondo. Entonces, para no interrumpir la visibilidad del Cristo cuando se viene entrando, es que también se diseñó de esa manera. Porque este es un mausoleo de 1990. Es relativamente nuevo en comparación a los otros elementos que hay en este lugar. Esta tumba tiene 3 momentos, 3 representaciones. Este es el espacio público, aquí es donde se hacen los homenajes, ¿de acuerdo? La parte más íntima, familiar, está bajando porque es una cripta. Ya sabemos que cripta es bajo la superficie. Pero también tiene un balcón al otro lado donde están escritas sus últimas palabras, y representa un balcón de la moneda, que es como el área más política. Así que si gustan pueden bajar, pueden visitarlo. También está lamentablemente profanada. Ustedes ahora lo arreglaron. Sí, se la limpiaron. A ver, y por acá. Me gustaría agregar si querés decirlo acá. No, es que tiene que ver con esta parte. Vale. Pero es solamente un dato complementario. La tumba que ustedes ven acá, que tiene todo este diseño mesoamericano, pertenece a la familia Elgin. En particular aparece el nombre de Nazario Elgin. ¿Quién fue Nazario Elgin? Bueno, Nazario Elgin fue el primer dueño de la minería El Cobre.
Entonces su influencia es tan poderosa, económicamente hablando, que dada su extravagancia decidió que su familia y propiamente él tuviera esta tumba. Si bien mi compañero Nelson hablaba sobre esta escultura que está ahí arriba, esa escultura simboliza la muerte para las culturas mesoamericanas. Son detalles que a veces uno cree que no son tan importantes, pero tienen un peso bastante profundo si uno mira más allá de la luz, por así decirlo. Y ahora, si gustan... ¿Cuán real es que la estructura de esta tumba arquitectónicamente, que representa otra cosa que no sea el cristianismo, tiene que ver con el cambio de mentalidad que había en ese tiempo, para hacer algo que fuera contra lo que hacían todos, que era sepultarse, por ejemplo, en mausoleos más bien cristianos? Estuve leyendo un poco y encontré eso, pero nunca con certeza. Lo desconozco en verdad, no manejaba ese dato. Pero bueno, me remito a lo que dije en un principio: si este lugar es un cementerio laico es precisamente porque permite que todos los credos tengan su espacio. Correcto. Yo había leído eso que decía que al momento de que... Si gusta podemos ir al otro lado. Lo comenzó a construir, lo hicieron de esa manera por un cambio de pensamiento de la época. Lo podemos hacer. Y el poder también que tenían se los permitía hacer. Exacto, por eso yo hablaba también de la ostentación que tenía el ser el dueño de la minería del cobre. Allí se encuentra la lápida donde... O sea, no la lápida, sino la cripta donde está el discurso de Salvador Allende, y tiene una gracia. Podemos ver a las personas que están allá, y que se colocan detrás de la puerta, o sea, detrás de esta piedra de inscripción. Es como estar viendo un discurso público desde el balcón de la Moneda, donde aparecen los presidentes y las primeras damas saludando, o en el caso de uno de los presidentes pasados, cuando, no sé, por ejemplo, tenistas como Ríos, Nicolás Mazú, Fernando González, incluso la selección chilena, fueron a saludar a su pueblo cuando lograron grandes triunfos, como por ejemplo las medallas de oro, y en el caso de la selección chilena, la Copa América. Entonces esta parte tiene este simbolismo. Sigamos, por favor. Bueno, ahí pasamos la tumba de Aníbal Pinto Garmendia, presidente de Chile, durante el inicio de la Guerra del Pacífico. Ahí está su tumba, Aníbal Pinto. Aquí abajo es la que preside la época que menciona Nelson, en esta fecha de aquí abajo, porque el cargo de Aníbal Pinto es la fecha de su existencia, pero como cargo político está ahí abajo, desde 1876 hasta 1881. Claro, en Chile durante la Guerra del Pacífico hay elecciones. Generalmente durante una guerra los gobiernos tienden a mantenerse, a tener continuidad. Es muy raro que durante una guerra haya un cambio de gobierno, y en este caso Aníbal Pinto pierde las elecciones y asuma Domingo Santamaría. Muchachos, detrás acá la tumba de otro presidente, Pedro Montt, al igual que Pedro Aguirre Cerda, no concluye en su periodo de gobierno, muere también de tuberculosis. Él gana las elecciones en 1906 y muere en 1910. A él le toca enfrentar el terremoto de Valparaíso. ¿Han sentido un terremoto ustedes o no? ¿Sí o no? Son geniales, ¿o no? A mí me encantan los terremotos. Oye, en 1906, terremoto en Valparaíso, se caen las cárceles, se arrancan los presos. El presidente nombra al general Gómez Carreño, que es una población de Viña del Mar en la parte alta. Gómez Carreño es el general encargado de volver el orden a la ciudad de Valparaíso. En 1907 ocurre la matanza de la escuela Santa María de Iquique, por eso allí está rayado diciendo Santa María, no. Algunos lo cifran en 2.000, otros en 4.000 muertos asesinados por el ejército, principalmente obreros del salitre, ¿cierto? 1907 y 8. Pero antes ocurre una tragedia. 5 de septiembre de 1938, en Europa estaba avanzando el movimiento nazi, ¿cierto? Estaba plenamente vigente Adolf Hitler en Alemania, y en Chile las ideas nacionalsocialistas estaban lideradas por Carlos Ibáñez del Campo, quien era
líder de un grupo de jóvenes nazi en nuestro país. O nazistas, que también se llamaban en chilenses, nazistas. Claro. Y este grupo realiza una acción de sabotaje al gobierno, al segundo gobierno nuevamente de Arturo Alessandri Palma, en 1938, y se toma en la Casa Central de la Universidad de Chile, y a un costado de la moneda, el Seguro Obrero. Moneda con Morandé. Morandé. En toda la esquina donde hoy día está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Habían elecciones en Chile, octubre de 1938. Los candidatos eran Carlos Ibáñez del Campo, que lideraba este movimiento nazi, Gustavo Ros Santamaría, que era el ministro de Finanzas, el ministro de Hacienda del gobierno de Arturo Alessandri, quien había logrado revertir las malas consecuencias de lo que había sido la crisis de 1929. De hecho, la gente popularmente le decía Gustavo Arroz. No, claro. Sí. Porque él había devuelto la comida a los sectores populares. Y era el privilegiado de las... Si hubiesen habido encuestas en aquella época, el que tenía grandes posibilidades de ganar era Gustavo Ros Santamaría. Sin embargo, el presidente ordena a Carabineros a que inmediatamente reduzca a estos jóvenes que se habían tomado el Seguro Obrero, y son asesinados 50 jóvenes nazistas. ¿De acuerdo? En lo que se conoce como la matanza del Seguro Obrero, a un costado de la moneda. El líder de este movimiento se exilia, pierde toda posibilidad de ser electo presidente. Gustavo Ros Santamaría, siendo ministro de Hacienda del gobierno que había ordenado la matanza, pierde total apoyo, y el modesto profesor de castellano, Pedro Aguirre Cerda, que iba últimos en las encuestas, termina siendo presidente de Chile. Muchachos, si ustedes se dan media vuelta y ven el obelisco que está allá con una cruz negra, si alcanzan, si alguien tiene buena visibilidad, buena visión, ¿me pueden decir la fecha? ¿No? ¿No se alcanza? No, está medio tampoco, bueno. 5 de septiembre de 1938. ¿Quiénes están sepultados allá? Todos los jóvenes que murieron en la matanza del Seguro Obrero, a los que dirigía precisamente su líder, Carlos Ibáñez del Campo. Los nazis en Chile vienen a rendirle honores a sus mártires todos los 5 de septiembre en ese obelisco que está allá. Esa es la historia. Oye, y por eso está rayado. De hecho, hay una esvástica. Allá abajo había una medusa, ¿cierto? Esta figura mitológica con el pelo de serpiente. Porque ¿qué provoca la medusa si yo la miro a los ojos? ¿En qué me convierto? En piedra. ¿De acuerdo? De hecho, si ustedes algún día visitan la Corte Suprema, ingresan al máximo tribunal, en la puerta hay 2 medusas también, que están protegiendo a los jueces. Ya dijimos que estos seres mitológicos no son diabólicos, son protectores. Y lo otro profanado acá, aquí había una ánfora de mármol con un velo. Después lo vamos a ver en otros lugares, y eso representa de que el padre de familia o la figura paternal del lugar fue incinerado, estaba cremado. Los restos de Carlos Ibáñez están cremados. Un detalle, aparte de lo que se ha mencionado acá en torno a la figura de Carlos Ibáñez del Campo y la matanza del Seguro Obrero, Nelson en el principio hablaba bastante de Rebeca Mate, ¿cierto? Yo en un momento les mencioné que algunos sepulcros del cementerio tienen su sello artístico, y uno de esos sellos es la estatua que está frente a ustedes, que simboliza el amor, a la unión de las parejas, un hombre y una mujer, Adán y Eva, si les gusta de esa manera. Bueno, es Rebeca Mate también, ¿cierto? Sí, es el autorretrato, nuevamente ya les decía, es el autorretrato de Rebeca Mate, ya aquí en su tumba. La obra que vimos anterior, El Dolor, era donde estaba su madre. Excelente. Muchachos, vamos a ir a conocer la historia de la novia embalsamada. Mientras tanto avanzamos. ¿La conocen, no? Porque la estructura que se encuentra a la izquierda, que es bastante grande, es un mausoleo el cual está acuñado por migrantes italianos en Chile. Es el mausoleo italiano de Socorro Mutuo y tiene
yo creo que es la estructura más visible y más grande que posee este cementerio. Sí, es el más grande, tiene 3.500 tumbas, tiene 7 pisos, tiene 2 subterráneos, incluso tiene ascensor. El sector que se encuentra completamente de amarillo es el perímetro original del cementerio general. Todo aquello que esté en blanco son concesiones que se lograron a través del tiempo. Particularmente el caso del patio 29. Eso, bueno, no lo vamos a ver ahora. No vamos a llegar allá. No vamos a llegar, pero consideren que esta parte del cementerio se adquirió posterior a los años 90. Muchachos, aquí hay otra animita también bastante milagrosa, muy visitada por los fieles, por la gente que visita el cementerio. Es la historia de la Carmencita. Lo que se cuenta es de que ella habría sido una niña de 9 años, abusada, violada y asesinada por su padre. Por eso que la mayoría de los elementos están relacionados con la infancia. Pero también, y esto es toda oralidad, yo no tengo ningún antecedente escrito científico que lo demuestre, pero se cuenta de que en realidad no era una niña, sino que era una mujer de más de 30 años que venía del sur y que ejercía la prostitución. Y que habría muerto en un procedimiento médico en el Hospital San José. Muy lejos de la otra versión. ¿Cuál creer? No sabemos. Lo que cuentan las personas de acá era de que esta versión de la niña tenía que ver con la intención de los pergoleros de vender más flores. ¿De acuerdo? Tenía solo una intención comercial y se echó a correr la tradición, pero al parecer la fe es mucho más importante que la realidad y en este caso se convirtió en un lugar de culto. Oye, mientras van llegando, se me olvidó decirle algo al inicio. Acá se supone que debían estar todos los presidentes de Chile, presidentes, dictadores, en este caso también, porque por ejemplo, O'Higgins tampoco fue presidente, era director supremo, ¿cierto? Pero hay 4 gobernantes, digámoslo así, que no están sepultados acá. O'Higgins no está acá, está frente a la Moneda. Bueno, yo Piñera pensé que lo iban a sepultar acá y no, está en el Parque del Recuerdo. Le Huachuraba, me parece. Sí. Y Augusto Pinochet no está acá, él fue cremado, está en una parcela, en un fondo que tienen allá en San Antonio que se llama Los Boldos, allá está. Pero ¿por qué les menciono eso? Porque originalmente la tumba de la familia Pinochet Iriar está allá. De hecho, si ustedes se fijan, de ahí nos podemos acercar, le borraron los nombres y la vendieron, la dejaron en venta, porque igual iba a ser como bien difícil sostener una tumba de Pinochet aquí en el cementerio. El mismo destino que la tumba de Jaime Guzmán. Y González Videla, él tampoco está acá, está en La Serena. Todos los demás están acá en el cementerio general. Bueno, aquí estamos frente a la tumba de Orlita Romero Gómez, popularmente conocida como la novia embalsamada. Ella muere en 1942, tenía 17 años, era una adolescente, ¿cierto? Quizás ya una mujer para la época. Y se dice de que ella habría muerto el día del matrimonio en el altar. Algunos dicen que se suicidó, otros dicen que murió producto de un infarto. Miren, en esto la oralidad tiene varias versiones, ¿cierto? Lo que sí se sabe, o lo que más se acepta, era que en realidad no fue sepultada con su traje de novia, sino que con el traje de primera comunión. El asunto es que la madre decide embalsamar el cuerpo, ¿cierto? Le saca los órganos y inicia un proceso de momificación, vestida además con este traje blanco, pero además la sepultó en una urna transparente de cristal. Entonces los visitantes podían ver el cuerpo de Orlita embalsamado. Básicamente esta es la vitrina, aquí entre medio. Y ustedes lo pueden ver acá, miren. Aquí yo puedo mirar hacia adentro, ¿cierto? Cuando muere la madre, el cementerio decide clausurar la mirada, la observación de la tumba en su interior, pero la tumba con el cuerpo embalsamado sigue ahí adentro.
La madre se decía que venía acá, abría la tumba, la peinaba, la maquillaba, le hacía las uñas. Confirmo esa información. Conocí una persona que pasó por acá en uno de los recorridos que hacemos con los colegios y a un caballero me contaba que su madre era amiga de la mamá de doña Orlita y que ellas venían juntas acá a hacer la mantención, digamos, al pelito y el vestuario a Orlita. Entonces es real, verídico. Bueno, y al ser un adolescente se convirtió en la santa de los escolares. Y si a Balmaceda le piden favores para entrar a la universidad, acá le piden para pasar de curso, que el pololo, ¿cierto? Las chiquillas así que están ahí. Miren, con todo respeto, porque miren aquí también ustedes ven que esto se ha incendiado porque la gente prende velitas, el papel entra en... Querida Orlita, he conocido muchas historias sobre ti. Y se dice que eres muy milagrosa. Te quiero pedir que por favor cuides al Raúl, que nada malo le pase y sobre todo que sea muy feliz, ya sea estando conmigo o sin mí. Pero yo lo amo mucho y ni idea de por qué tanto. Espero logres entenderme y me cumplas lo que te pedí. Te lo suplico, ayúdame a estar con él y que salga de todo lo malo. Quítale todas sus penas y preocupaciones. Muchas gracias. ¡Wow! Potente, ¿eh? ¡Epa! Eso es como un amarre ya. Detalle. Bueno, acá Con respeto, por favor. Nelson nos contaba que antiguamente esta tumba era transparente, ¿correcto? Pues bien, para que se hagan una idea, la fotografía que se encuentra aquí es la original. Está decolorida por el paso del tiempo y el sol, por supuesto, pero ella es Orlita. Y para mejor proyección, ahí tienen una imagen más nítida de quién es ella. Incluso, acá arriba se encuentra un sticker también con el rostro de Orlita. Entonces, es aquí qué mejor muestra que esa, ¿no? Para darse una idea, ya que no se puede ver la tumba hacia adentro, gracias a estas imágenes nos podemos hacer la idea de cómo y quién es. Y además de la carta, por supuesto, por ejemplo aquí un beso, corazoncitos, otros besos, un corazón, todo eso ya es símbolo, cargado por supuesto de amor. Bueno, y si el Raúl le corresponde a la señorita, ella va a tener que venir acá a pagar una manda, ¿o no? Algo va a tener que entregar, ¿cierto? Y eso puede ser, generalmente los chicos vienen a dejar una corbata, audífono, elementos que son propios de su edad. Quieren ellas tan grandes, eso sí. Bueno, el amor es para todos y todas, así que si alguien quiere pedir un favor, este es el momento, ¿eh? Para aquellos que no lo necesiten, podemos continuar con el recorrido. Mira, tú Hicieron necesitas la tumba amor. de la familia Pinochet Iriart. Necesitas amor. Ahí antiguamente estaba inscrito el nombre Familia Pinochet Iriart, pero como ustedes pueden ver, se eliminó el nombre y ya no hay ninguna tumba adentro. A diferencia de los dos mausoleos que se encuentran al costado, pueden ver en el techo la inscripción de las familias, pero esta definitivamente no la tiene. Oye, hace un tiempo atrás tenía un cerro. Sí, de hecho no hay nadie, está en los sepulcros, pero sé la inscripción al interior. Nada, está completamente virgen esa tumba. ¿De quién es ese mausoleo? Ese era de la familia Pinochet, no se ha vendido, así que creo que es una buena oportunidad para hacer mi mausoleo barato. No, Todavía nos queda recorrido. debe ser caro. Debe ser caro, sí, debe ser caro. Pero ya consideren... Acérquense por acá, por favor. Muchachos, oye, acabamos de pasar ahí a la vueltecita, está el mausoleo de Manuel Baquedano, este militar que tenía su escultura ahí en Plaza Italia, Plaza Dignidad, Plaza Baquedano. Fue bastante también violentado durante el estallido social, muchos vinieron a rayarlo, ¿cierto? Porque como que simbolizaba toda esa historia oficial. Acá otros presidentes, dos presidentes, el padre y el hijo, Arturo Alessandri Palma y su hijo Jorge Alessandri Rodríguez, ¿cierto? Arturo Alessandri Palma gobernó en dos periodos, 1920-1925, después 1932-1938, y su hijo Jorge Alessandri gobernó entre el 58 y el 64. Padres e hijos. Antecede la elección de Arturo, o sea, perdón, Eduardo Frei. Eduardo Frei Montalva. Sí. Oye, si se tiene en cuenta la Capilla Verde, como muchos de otros mausoleos, tienen una estructura que se conoce como neoclásico, la arquitectura, que es traer al presente el estilo arquitectónico de las civilizaciones clásicas
de la antigüedad. ¿Cuáles eran las civilizaciones clásicas? Son tres: griegos, romanos y egipcios. Los romanos se caracterizan fundamentalmente por la construcción, miren, del arco de media punta. Así se conoce ese arco, ¿de acuerdo? Ese era como un estilo arquitectónico propio de los romanos. Los griegos, si hay algo que los caracteriza, son las columnas, los pilares, ¿cierto? Y después vamos a ver también a los egipcios, que son principalmente las pirámides. Detrás mío hay otro estilo arquitectónico que se conoce como el estilo morisco. Son los moros árabes musulmanes. Esta es una réplica del Palacio de la Alhambra, que está ubicado en la región de Andalucía, en España. Recuerden que la península ibérica, ¿cierto?, en todo el borde del mar Mediterráneo, fue invadida, conquistada, colonizada por los árabes musulmanes. Hay un dicho, muchachos, que nosotros ocupamos comúnmente cuando estamos viendo a alguien, que decimos: no hay moros en la costa, ¿cierto? Algunos dicen no hay monos en la costa, pero es moros, ¿cierto? ¿Quiénes decían eso? Los españoles, cuando estaban ahí en Gibraltar, frente a Marruecos, miraban por el Mediterráneo y decían: no hay moros en la costa. Los moros estuvieron en 500 años en Andalucía, ¿cierto? Ahí estuvo el califato de Córdoba. Y después los españoles que llegaron a América trajeron toda esa influencia. Y nosotros tenemos muchas palabras árabes en nuestro vocabulario. Almohada es donde se apoya la mejilla, alcoba, alfajor. Bueno, habían unos impuestos antiguos que se aplicaban, que era la alcabala y el almojarifazgo, ¿cierto? Todas esas palabras árabes que empiezan con AL, igual incluso algunos apellidos como Alvear, son de origen árabe. Y ustedes tienen acá la réplica del Palacio de la Alhambra, así se conoce. Oye, este lugar fue locación de una película no muy conocida en Chile, pero que se llamaba El Gringuito. ¿Ah? ¿Verdad? Que es un niñito que andaba, que venía del exilio, ¿cierto? Que llega a Chile, que conoce a un señor que andaba en una carreta, y se vienen al cementerio y aquí bailan hip hop, bailan rap. Hicieron una filmación. Vamos. ¿Qué te parece el tour? Súper bien, los chicos se manejan muy bien con los datos históricos, andan muy bien. Estábamos conversando ahí recién con uno de ellos sobre este mausoleo, que efectivamente es una réplica que hay en Europa, pero también es una réplica de la casa de este personaje que yace aquí. Es un palacio que está ubicado en el centro de Santiago. Actualmente funciona como institución pública, así que ahí tienen otro dato de utilidad. ¿Y cuál es la institución? Creo que es el Ministerio de Arte y Cultura. Ya, ahí hay un debate de Chile. Sí, correcto. Bien, gente. Por acá, Oye, por favor, de a poquito ya acérquense. nos estamos acercando al comienzo, donde todo comenzó. El Alfa y el Omega. Exacto. Oye, aquí tenemos la tumba de otro presidente, Manuel Montt, padre de Pedro Montt. Este es el primer presidente civil. Todos los presidentes que gobernaron antes de Manuel Montt eran militares. Antes de él estuvo Manuel Bulnes, antes de él estuvo José Joaquín Prieto, Ramón Freire, antes de él estuvo Bernardo Higgins. Él es el primer presidente civil y pertenece a un periodo que se conoce como el periodo de los decenios o el periodo conservador. Son 3 gobiernos que duraron 10 años. El cargo duraba 5 con reelección inmediata. Entonces José Joaquín Prieto gobernó 5 del año 31 al año 41. Manuel Bulnes 5 y después 5 nuevamente del año 41 al 51, y de ahí viene Manuel Montt del 51 al 61. Ahí están los 3 gobiernos conservadores o de los decenios, de 10 años cada uno, ¿vale? Durante su gobierno se inició lo que bien decía Christopher Denante, el poblamiento alemán de la zona sur de nuestro país. Toda la región de Osorno, del lago Yanquihue,
Y es por eso que se fundan dos ciudades que tienen sus apellidos. Estas dos ciudades son fundadas durante su gobierno, Puerto Montt. y Puerto. Varas. Antonio Varas era su ministro del Interior. Es la dupla política más estable de la historia de Chile. ¿De acuerdo? Porque estuvieron los 10 años siendo presidente y ministro. Ambos eran masones, ambos eran bomberos. ¿De acuerdo? Ambos tienen calles una al lado de otra en Providencia. Está Manuel Montt y al lado está la calle Antonio Varas y ambos están sepultados juntos acá en el cementerio general. ¿Vale? Vamos a caminar acá, miren, hay un mausoleo, quiero explicarles eso. Miren, en Chile nosotros le decimos mausoleo a estas construcciones, ¿cierto? Muchas de ellas nuevamente por el estilo neoclásico. Y se llama mausoleo porque hubo un rey de Persia del siglo V a.C. que al morir su mujer mandó a construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo que se llamaba el mausoleo de Halicarnaso. Él se llamaba Mausolo, por eso que nosotros a estas tumbas colectivas familiares le llamamos mausoleos. Las pirámides de Giza son tumbas, el Taj Mahal en la India son tumbas. Cuando se empezaron a hacer los grandes descubrimientos de la arqueología moderna a comienzos del siglo XX y se dieron cuenta de que Tutankamón, ¿cierto?, tenía su altar funerario dentro de una de las pirámides, es que los más adinerados, los más ricos en Chile comienzan a construir como lo hacían los faraones, como lo hacían los emperadores romanos. Por eso que comienzan a imitar este estilo arquitectónico representado en este caso por las columnas, por los arcos o por las pirámides. Miren, vamos a ver una pirámide que es realmente una obra de arte. Dígame, consulta. Ah, yo me sé ese dato. A sí. ver, por favor. Este es un dato más bien anecdótico, más que político o cultural. El hecho de que se depositen berenjenas en algunas tumbas, no en todas, vamos a tomar acá la referencia de Antonio Varas. El hecho de ofrecer berenjenas es una especie de ofrenda sexual para rendir. ¿Se acuerdan que les decía que hay un elemento mortuorio, una imagen mortuoria que representa cuando las personas son incineradas? Es ese como ánfora, ¿cierto? Que tiene un velo encima. Allá también tienen otro. Eso simboliza de que las personas, o que por lo menos el padre de familia de ese grupo familiar está incinerado. Muchachos, en este momento, en este lugar, generalmente cuando venimos con estudiantes, yo les digo, chiquillos, voy a regalar 20.000 pesos. No lo voy a hacer ahora, ¿eh? No están los tiempos para eso. No están los tiempos, pero todos los chiquillos así, va a regalar 20 lucas. Al que responda 3 preguntas. Primero, nombre de este personaje. Andrés Bello. Uy, ¿ves? Una, una de 3. Segunda pregunta, principal obra de este personaje en Chile. El himno nacional. Perdió. ¿Quién más? Constitución. Una institución. Constitución. No, la Constitución no. La Universidad de Chile. La Universidad de Chile, la gloriosa, a 1841. Tercera pregunta, nacionalidad. Venezolano. O sea, en realidad es cuestionable porque era reino en ese tiempo, así que... Bueno, lo que pasa es que, claro, miren, la mayoría de los niños, a coro todos dicen, chileno, perdieron. Venezolano. Y algunos con esto de la xenofobia, pero ¿cómo es posible que un venezolano sea el billete más importante en circulación en nuestra economía? Bueno, después el Senado le dio la nacionalidad por gracia, ¿de acuerdo? Aquí está Andrés Bello, En este mismo bisabuelo de Rebeca Mate Bello, esta artista que ya hemos conocido. Miren, fue tan importante su aporte a la educación, la ciencia y la cultura. Él llega en el gobierno de Manuel Bulnes y llegaron otros intelectuales, llegó Claudio Gay, llegó Ignacio Domeyko, porque venían al desarrollo, a aportar al desarrollo de Chile. Chile, una colonia, ¿cachai? Veníamos de ser gobernados por los españoles. Acá no había colegios, no había museos, no había ciencia. Y bueno, el Estado chileno mandó a hacer a Francia el escudo nacional para homenajear a este destacado personaje latinoamericano. Y en Francia nunca habían visto un cóndor y un huemul. Y este es el resultado. Si se fijan, esto que debiese ser un huemul
Es un caballo. Podría ser un caballo, un pony, una cebra. Hay varios escudos que están hechos igual. El de la Plaza Conce, por ejemplo. El de la tumba de Arturo Prat. Correcto. También. Porque claro, ya sabemos que los principales escuelas de arte eran la francesa y la italiana. Acuérdense que en Italia estaba el Renacimiento. ¿De acuerdo? Y esto que, claro, tampoco parece no le hace mucho honor a un cóndor. Es una paloma, digamos. Claro, un pollo. Bueno. Así que aquí está Andrés Bello para los que... Así que, pero no me arriesgué a regalar las 20 horas. Bueno, es bueno también considerar que Chile, como bien dijo Nelson, efectivamente somos una colonia. Por ejemplo, la presencia de migrantes italianos en Valparaíso, presencia de franceses, alemanes, croatas, españoles por supuesto, ingleses, alemanes. Entonces nuestra historia está conformada precisamente por migrantes de muchas partes del mundo, no solamente europeos y no solamente americanos, en el caso de Andrés Bello, quien viene de Venezuela. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de ¿qué es ser chileno? Es difícil de responderla porque tenemos de todo un poco. Es como pensar geográficamente Chile. Chile será un pasillo, pero tenemos glaciares, desiertos, selva, estepa, valles, ríos, montañas, dunas, de todos los tipos de geografías que ustedes pueden imaginar, Chile lo tiene. Y por lo tanto también tenemos un poquito de todo, de varias partes. Desde el apellido, desde el asunto sanguíneo, hasta nuestros modismos y nuestra forma de habitar la cultura. Ven, Nelson, se te cayeron las 20 lucas. ¡Al mata! Es un mensaje, una señal. Buena señal. Ya, chiquillos, vengan, por favor. Esta es masónica. Sí. Ojo, Masónica. hay tumbas que tienen símbolos importantes. Aquí el amigo presente me acaba de señalar que esta tumba tiene símbolos masones. Y eso se repite en algunas tumbas de gente muy importante. No todos la tienen, pero es necesario también destacarlo porque esa es una de las formas de poder identificar tanto familias como posición social, por decirlo de alguna manera. Observen aquí, miren alrededor. ¿A qué se vinculan estas tumbas? Los nonatos, los recién nacidos. Aquí en este pasillo, como en otros lugares dentro del cementerio, se encuentran las tumbas de los recién nacidos, de los nonatos, de niños, muchos de los cuales nacieron y murieron el mismo día. Si ustedes registran solo una fecha, es porque nacieron y murieron el mismo día. La mayoría son de comienzo de los 70. Y a propósito de la figura de Salvador Allende y del gobierno de la Unidad Popular, una de las principales medidas de ese gobierno fue el medio litro de leche, ¿cierto? Porque existía una alta mortalidad infantil. ¿De acuerdo? Hoy en día, con los avances de la medicina, las mejores condiciones sanitarias, prácticamente no hay muertes al minuto de nacer. En ese tiempo todavía los partos se hacían en los hogares y había una tradición muy instalada, sobre todo en el campo chileno, que era la sepultura de los angelitos, ¿cierto? Cuando muere un niño, un recién nacido, se le caracteriza como un angelito y no se le expone al interior de un ataúd, sino que se coloca como en un pesebre, como en un canasto, como una silla, ¿cierto? Hay mujeres que se especializaban en la vestimenta de angelitos. Y eso es lo que está representado acá con los peluches, ¿cierto? Con todas esas imágenes mortuorias. No es el único lugar dentro del cementerio que tiene este conjunto de tumbas de recién nacidos. A propósito de que queríamos ir a la tumba de Violeta Parra, la canción El Ring del Angelito precisamente retrata los ritos fúnebres a los niños y niñas. Entonces es bien bonita la canción. No todos le dan ese sentido, pero quien pueda, insisto, quien pueda mirar más allá de ese horizonte va a encontrar la verdadera interpretación. Por ahí está la película Largo Viaje también, que hace referencia a este tema. Es bien antigua, pero contiene imágenes súper reales de lo que ocurría en el campo. Bueno, en el campo. Actualmente en el campo nosotros estuvimos haciendo un reportaje hace poquito y todavía se hace en algunas localidades, así que bien... Se mantiene la tradición. Se mantiene la tradición, sí. Bueno, acá todavía queda cuando se ponen los globos blancos, ¿cierto? Sigue como lo que queda un poco de la muerte de niños. Dígame. Perdón, bueno, yo tengo 14 años. Vivía en Rancagua, en la ciudad,
y murió un chiquitito. Y al lado de mi casa, mis papás me llevaron y lo tenían en un altar así arriba de la mesa. Claro. Pero no fue chocante, porque, o sea, yo era chica, para mí era como una muñeca vestida así, pero igual fue De hecho, mi un abuelita duelo con la siempre muerte decía diferente. Disculpe, que no había que acostarse arriba de las mesas porque ahí velaban a los angelitos. Que no era bueno acostarse en las mesas, me decía siempre. Sí, de hecho a mi abuela no le gustaba el color blanco precisamente porque le recordaban esas escenas de campo que ella vivió. Ella es oriunda de Licantén, entonces vivió toda esa tradición campestre y no hay manera de que el color blanco pudiera entrar en su vida, no. Igual que en el campo está la antigua creencia de que no había que Wow. sentar a los niños en las mesas, por lo mismo, porque ahí es donde Oh, mira. Otro detalle, si nos remitimos a esa época, antiguamente los muertos eran exhibidos y alrededor de ellos les ponían hielo para mantener el cadáver fresquito, por así decirlo, para que no surgiera el efecto de la putrefacción en plena vista. No era muy sano en ese sentido. Porque los velorios, me acuerdo, mi abuelita la velaron 5 días en la casa. No la velaron a balcón abierto, pero era menos dura la muerte, porque ahora te moriste y al otro día partiste. Bueno, vamos a hablar de eso porque también hay un fenómeno que se llama la catalepsia, ¿cierto? Que es por la cual muchas personas son declaradas muertas en condiciones de que todavía pueden recuperar sus signos vitales. De eso vamos a hablar acá. Adelante, continuamos. Ya vamos llegando al dato sabroso, ¿ah? ¿Tienes miedo? Vamos a ver. Miraron hace poco, les comentábamos inicialmente de que el cementerio se ubica en el sector norte de Santiago, ¿cierto? Alejado de la zona poblada, porque además los vientos en la cuenca de Santiago soplan hacia el norte, entonces la idea era que estuviese lo más alejado del centro. Y al otro lado de la ciudad, en el lado sur, se instaló el matadero, Franklin, Persa Biobío por el sur, el cementerio por el norte, dos focos de infección, ¿cierto? De insalubridades alejadas del casco histórico, de la zona fundacional que era la zona poblada. Hoy en día el crecimiento de la ciudad hacen que estos dos lugares ya estén integrados dentro de lo que es el centro de Santiago. Hablábamos de los velatorios. Los velatorios es una tradición que viene de la Edad Media porque mucha gente moría principalmente por beber agua de tachos oxidados, ¿cierto? Y de esa manera se alteraba el sistema nervioso central y muchas personas eran declaradas muertas en circunstancias de que no lo estaban. Y así fue como se produjo o se masificó o se fue conocida la catalepsia. Saben que yo, siendo profesor en un colegio, había un niño que había sufrido catalepsia, fue ingresado en unas cámaras refrigerantes del servicio médico legal, estando allí. Cuando iba a salir a la autopsia se dieron cuenta de que tenía movimientos, signos vitales, una cosa bien trágica, porque eso le provocó un daño neurológico. Y después en el colegio donde yo trabajaba se hacían colectas, principalmente de pañales, cosas así, porque el niño después fue derivado a su casa. Entonces es una situación que es más común de lo que uno pudiese creer. De hecho, hoy en día las funerarias han incorporado sistemas de alarma para avisar en caso de que a uno de nosotros nos tocara encontrarnos bajo tierra, encerrados en nuestro ataúd, ¿cierto? Y darnos cuenta de que hemos sido víctimas de esta enfermedad. Dígame, señorita. Como en la antigua Edad Media, que cuando enterraban a la gente les ponían campanitas afuera. Exacto, también. Adentro para que tocaran en caso de que se quedaran. Claro, hoy en día hay unos botones de pánico que han implementado así como algunas funerarias. Pero ¿Y cómo? además hay más adelantos médicos. Claro, por supuesto. Pero imagínate si le ponían marido y con el carido. Epa. No le vaya a contestar. Lo que va a encontrar es que al abrir el ataúd por dentro esté arañado. Eso era lo que ocurría. Generalmente se da lo que se conoce como las reducciones, ¿cierto? Que es cuando hay que habilitar más espacio dentro de un ataúd, de una tumba, es que se reducen los huesos y se colocan en una bolsa o en una urna, en un cajón más chiquitito, y así se habilita más espacio para otros integrantes del grupo familiar. Y es ahí, al abrir la tumba, es cuando se han encontrado evidencias, rasguños, o que los cadáveres aparecen volteados en posiciones no comunes a las cuales se hace una sepultura. Muchachos, en este lugar ocurre lo que en el caso de este cementerio se conoce como la leyenda de La Llorona. La Llorona es un relato que está presente a lo largo de toda Latinoamérica y en muchos cementerios, no es este el único ni el exclusivo.
todos. De hecho, en otros lugares también está la leyenda de la difunta Correa, ¿cierto? Que es una mujer que habría muerto por deshidratación, y generalmente en la carretera, no sé si han visto que se acumulan botellas con agua. En el caso de la versión chilena o de este cementerio de La Llorona, esto ocurre a comienzos de la década del 60, y nuevamente varias versiones. Unos dicen que fue un accidente automovilístico, otros dicen que fue un incendio. Lo que sí habría ocurrido es que ella habría perdido a sus 2 hijos y ella habría quedado en coma durante 2 años en el Hospital San José. Y cuando recupera la conciencia, obviamente reclama por saber dónde están sus hijos, y este era el primer mausoleo colectivo que había en el cementerio, de acuerdo, conocido como la Capilla Verde, y aquí habrían sido sepultados los hijos de ella. Y ella, al salir del Hospital San José, que está a los pies del cementerio, habría llegado a este lugar, y en su perturbación, en su angustia, ella se habría suicidado en este sitio. No es que aquí esté la tumba, ni tampoco de repente los niños me preguntan ¿y dónde murió? ¿Y cómo fue? Así como que quieren conocer detalles, yo no lo sé. Lo que sí se dice es que aquí estaría el espíritu de La Llorona. En una oportunidad, con un caballero que nos hizo a mí la guía hace muchos años atrás, me dijo: profesor, cuando ustedes vengan con sus alumnos, por favor no entren ella porque está en un lugar cargado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quieren pasar? Momento. Vamos a entrar si es que tienen valentía. No, miren, lo que les voy a contar a continuación es lo siguiente. A propósito de lo que decía mi colega Nelson, uno de estos recorridos que hacíamos con los colegios, una señora interna que trabaja en asoyo ornato de acá del cementerio nos contó, al curso y a mí por supuesto, que efectivamente la Llorona estuvo acá y la penó. ¿Cómo se dio cuenta? No se dio cuenta por el alarido, no se dio cuenta por el llanto ni los quejidos, se dio cuenta de manera presencial porque le tocó el hombro. Y ella estaba haciendo eso acá, estaba regando, estaba haciendo grandes cosas y sin embargo se acercó, la tocó y sintió la presencia. Por lo tanto, como dice Nelson, efectivamente este lugar está cargado energéticamente. Cuando crucemos al interior, es muy probable que se vayan a dar cuenta de que el aire está denso. Si les cuesta respirar, les sugiero que se pueden hacer un costado, lo pueden encontrar. Aquellos que quieran vivir la intensidad de la aventura, los voy a invitar entonces. Prepárense. ¡Vamos! Recorran ahí por todos los patios, los pasillos. Observen las tumbas, sus años. Que no tiene nombre. Una vez más. Un dato. Si está la tumba allá adentro. Vamos a ingresar por acá. ¿Dónde estás? Como es oscuro este lugar, En este pasillo. No, pero ¿dónde estás tú ahora? En Capilla Verde. La última vez nos echaron de este lugar la última vez. a diferencia de otros lugares, el mausoleo, la Capilla Verde, es no solamente oscuro, sino que también bastante frío. Incluso en días como este, en el cual tenemos un día bastante agradable, con un sol cálido, se sigue sintiendo frío al día de hoy. A diferencia de unas triplas que tienen la tapa de cemento, hay otras que han sido preparadas y por lo tanto se han visto en la necesidad de colocarles estas planchas metálicas para que nadie pueda hacer ingreso y profanar nuevamente el descanso de las personas aquí presentes. Si se dan cuenta, hay fechas bastante antiguas, pertenecientes a fines del siglo XIX, es decir, del siglo 1800, y en algunos casos la mayoría fallece ya en plena fecha del 1900. Había una por ahí que era del 1963, otra de ella falleció en 1941, 1920, 1913, acá 1938. Hay distintas fechas, pero que calzan precisamente a fines de lo que es el siglo de 1800 y principios de 1900. Ojo. ¿Aún se está acá? O sea, entierran. Hasta donde yo sé, no. Había una 2010 ahí. No que yo sepa. No, este lugar más bien se conserva tal cual está. No hay sepulcros. En otros sectores sí lo hay. Ojo, aquí hay
un elemento que se repite en el patio de los disidentes. Por ejemplo, aquí al costado izquierdo inferior van a encontrar tumbas con inscripciones en árabe. Nos estaría señalando entonces, además de las figuras que ven aquí en el nicho, que estas probablemente sean tumbas de musulmanes. Por otro lado, van a ver algunas tumbas que tienen cruces, imágenes de virgen. Y por aquí, bueno, no me acuerdo si aquí precisamente, pero recuerdo haber visto en una de estas tumbas, en este sector, que tiene la estrella de David, la estrella de 6 puntas, la cual simboliza la religión judía. Sigamos. ¿Dónde está la tumba? Pasillo, para allá. ¿Cómo se llama? Arriba, no voy a ver el nombre. ¿Pero sí hiciste? Sí, está. Voy a evitarlo por morboso, pero en aquel pasillo. Si alguien tiene paciencia. Búsquela. Búsquela. ¿Cómo se sienten aquí adentro? Es pesado. Pesado, ¿cierto? Para que se den cuenta de que el dato que les transmitíamos no era cuenta. Y efectivamente uno siente esa carga energética. Pero se van a sentir mejor a medida que nosotros vayamos acercándonos hacia la salida de este mausoleo. Van a poder volver a respirar con normalidad y tranquilidad. Oye muchachos, yo no sé cuál es el nivel de fe que tiene cada uno, pero en general me ocurre que cuando venimos la gente igual termina cansada, a algunos les duele la cabeza, ¿cierto? Es bueno después sacarse un poquito ahí como la energía, soltarse un poquito, porque son energías precisamente que están acá y algunas personas son más sensibles y eso. Oye, lo otro, ¿alguien está cansado? ¿Más o menos? ¿Sí? Miren, hay un dicho que... Usted está cansado, ¿cierto? Oye, en Chile nosotros decimos cuando alguien está cansado que está para la corneta, ¿o no? Y eso tiene que ver con los cementerios, porque cuando venía un cortejo fúnebre llegando, se anunciaba la llegada del muerto con el sonar de trompetas. Por eso cuando una persona está enferma, cansada o a punto de fallecer, decimos que está para la corneta. Es súper real. Sí, si la gente lo cree realmente, es súper real. Importante, yo quiero hacer por mi cuenta tour para los más justamente para corroborar eso, vivir esa experiencia, no existiera que yo creo que necesiten, pero sí entender y presenciar cómo se dan esos acontecimientos. De hecho, fenómenos. Nosotros siempre lo hacemos. Oye, vamos a concluir acá con una historia de amor que está representada por don Horacio y su señora Cornelia, que están sepultados acá. Y como ustedes pueden ver, don Horacio enviudó y él le fue trayendo cada aniversario de la muerte de su mujer una plaquita, una carta, un poema. Y cada uno de estos poemas va relatando cuál era el sentimiento que los unía y también lo que iba ocurriendo en la vida de don Horacio como viudo. ¿De acuerdo? Así que les cuento, miren, era el año 1995 y él enviuda y escribe lo siguiente: flaquita, rechazabas limitaciones y Dios te mandó a buscar. No habrá santos dormilones y el cielo mejorará. Siempre en todo fuiste más, madre, esposa, amante. No te olvidaré jamás, estás dentro de mi sangre, tu negro. Así él se hacía llamar en una relación más íntima. Flaquita, le decía a él a su mujer fallecida, 2 años que te fuiste, no puedo acostumbrarme. Me sostienen tus raíces y Dios está ayudando. No he podido más rimar, me consuela escribirte, mi corazón dice llegar y sueña con revivirte. Horacio. Flaquita, 3 años que te fuiste y mis noches son sin lunas. Ya no soy un hombre triste, pero esperanzas ninguna. Siento que no estás lejos y yo atesoro tu espacio. Me están llenando de nietos que ya te están visitando. Flaquita, 4 años que te fuiste. Vivo una nueva experiencia. El amor que tú me diste es parte de mi existencia. No existe la soledad,
En mi corazón maduro, acepto la realidad, cicatriza seguro. Cornelia, 5 años que te fuiste y sé que me estás llamando. Casi lo conseguiste, me la salvé raspando. Cada uno en su momento de llegar es el modo... Cada uno, perdón, en su momento es el modo de llegar. Te avisaré con tiempo para que encaches mi lugar. Parece que don Horacio anduvo ahí cerca de la pelada. Flaquita, 6 años que te fuiste, yo firme como un peral, espíritu, vos lo conociste. De salud, por ahí, tú vives en mi recuerdo y sagrado es tu lugar. Trato de seguir queriendo, pero jamás volveré a amar. Cornelia, 7 años que te fuiste. Martino ya está a tu lado. Tú siempre lo presentiste. Su destino era cantado. Y yo busco quién es Martino, y Martino era el primo de la señora Cornelia. Parece que no andaba muy bien de salud. El resto todos normales, tus hijos maravillosos, tus nietos fenomenales y yo todavía tu esposo. Flaquita, 8 años que te fuiste. Noviembre fue el milagro, sé que estarás feliz, la fuerza del epitafio logró hacerte revivir. Fue algo maravilloso, tal vez la gracia de Dios. Sentí latir en tu foso y alcancé oír tu voz. Al parecer ahí hubo una reducción, pareciera ser que abrieron las tumbas y él estuvo más cerca de su mujer. Flaquita, 9 años que te fuiste, he seguido tu consejo, pucha que me ha hecho bien, ya no miro más al suelo ni me pregunto más por qué. Has logrado levantarme, ya no me siento viejo, buscaré a alguien que me acompañe, si me va bien te lo cuento. Mira, se vio una nueva oportunidad, don Horacio. 10 años que te fuiste. Qué hermoso volver a dar y sentir que te devuelven, descubrir al despertar que el corazón ya no duele. Belleza de compartir, volver a sentirme dueño, florecen en mi jardín los sueños que eran mis sueños. Don Horacio, ya don Horacio estaba en una nueva relación. El tema es que aquí se pegó la falla, don Horacio. Hubo un año en que don Horacio no vino. Y la gente pensaba acá que había muerto, que estaba enfermo. Y el 2006 vuelve y escribe: Flaquita, te fallé el 2005. Viví, así le llaman ahora, incompatibilidad. No hay lugar para el olvido, fue pura debilidad. Ya cumplí los 80, estoy bastante bien, bailo tango como dieta, espero llegar a los 100. Don Horacio, con toda la fe. Sí. De allí, en todo caso, el relato ya cambia de tono. Pareciera ser que don Horacio, de verdad, su salud no era la mejor. Y el 2007 escribe: Cornelia, 13 años que te fuiste, el año se fue volando, tu cuerpo ya no existe, tu alma sigue rondando. Un recorrido nocturno hoy te está visitando, tu amor fue tan profundo que Dios quiso mostrarlo. Y el año 2008, un mes antes de que falleciera don Horacio, escribe en enero su última plaquita de amor en esta historia del cementerio. Cornelia, 14 años que te fuiste, no quiero tu alma rondando sobre mis placas y tu lecho, tu alma junto a mi alma, hoy descansan en mi pecho. Ha mejorado tu semblante en tu nueva ubicación y sonríes como antes al compartir mi oración. Esa es la historia de amor entre don Horacio y la señora Cornelia, el negro y la flaca, acá en el cementerio. Chicos, estamos terminando. Oye, muchas gracias por venir. Esta ruta la hacemos siempre principalmente con estudiantes. En esta ocasión la quisimos compartir con adultos y sus familias. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bien. El cementerio es un espacio maravilloso, de mucha espiritualidad. Esto lo hacemos con mucho respeto. Así que, ¿les parece si nos sacamos una fotito? ¿Una foto grupal? Y no sé si alguien quiere compartir alguna idea, algo. Dato, opinión. Pueden venir de noche, está en la página Tour Nocturno del Cementerio General, se lo recomiendo, creo que vale como 8.000 pesos la entrada. Sí, efectivamente, el valor de los tours internos que tiene el cementerio como entrada general son 8.000 pesos. Es temático, tienen ruta paranormal, ruta arquitectónica, ruta de algunos personajes populares como los que hemos hablado dentro del recorrido.
entre otras rutas que se diseñan de manera interna y administrada también por el cementerio general. Sí. Oye, y hay algo, miren, en esta oportunidad yo no me quiero atrever a ir hacia allá porque es probable que esté cerrado, pero si alguien quisiera, por el pasillo donde está la entrada, al fondo está el patio de los disidentes, que en algún minuto Christopher nos habló de ellos. Y no me quiero ir sin mencionarles de que efectivamente es un patio que está separado por un muro de 3 metros de ancho por 7 metros de alto, que fue la condición que impuso la Iglesia Católica para que no se mezclaran las almas con aquellas personas que no eran católicas, principalmente judíos, musulmanes, pero sobre todo protestantes. ¿Y quién eran los protestantes? Eran los seguidores de Martín Lutero. Martín Lutero criticó mucho la Iglesia Católica por la riqueza que había en el Vaticano, por la interpretación que hacían de la Biblia, pero hubo algo que provocó la crisis, que era el cobro de indulgencias, que era pagar por el perdón de los pecados. Es decir, el impuesto a la muerte. Y ahí se quiebra la Iglesia y nacen los protestantes o disidentes, que además se transforma en un problema geopolítico en Europa, porque ¿cuáles son los países católicos, principalmente católicos en Europa? Nómbrenme 3 países católicos así de Europa. Italia, España. Italia, España y Francia. ¿Y cuáles son los países protestantes? Inglaterra y Alemania. Cuando llegan los ingleses a América y a Chile después de la expulsión de los españoles, se instalan en Valparaíso, traen el fútbol, ¿cierto? Traen la máquina a vapor, el tren, el barco. Y ellos no podían ser sepultados juntos con los católicos, por eso que se crearon los cementerios de disidentes. En ese lugar está la tumba del primer pastor evangélico llamado Juan Canut de Bonn. Y a los seguidores de Canut, en Chile les decimos canutos. Por eso que allí también está el origen de todas las ramas de lo que son las iglesias evangélicas. No quería irme sin darle ese dato, pero allá ahí se los dejo como tiempo libre si es que quieren ir a ver el patio de disidentes. Eso pues, chiquillos, muchas gracias. Un aplauso para ustedes, para nosotros. Gracias por venir, gracias por prestar atención a nuestro recorrido, gracias por su presencia, por compartir. Y bueno, chicos, desde esta parte del cementerio vamos a despedir este video. Nos despedimos de todos ustedes de acá del patio histórico, de este tremendo lugar donde se encuentra la primera tumba de este precioso cementerio general. Y queremos agradecer a la gente de educandochile.cl. Nos brindaron el tour. Los chicos son secos, son profes de historia, se dedican también a hacer tour para estudiantes y otros, no solo acá en el cementerio, sino que en otros lugares de Santiago. Así que les dejamos las gracias, vamos a dejar sus redes sociales acá para que los sigan, vamos a estar trabajando con ellos en algunas cosas más. Y eso, nos despedimos de este lugar el día de hoy. Suscríbanse, Denle like, déjennos un comentario constructivo y no destructivo. Por favor, amiguitos, que seamos buena onda. Salimos a trabajar para ustedes. Y eso fue todo. No se pierdan el siguiente episodio de Sin Pasaporte TV. Chao, Chao, chao. chao.